Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de tu iglesia Mega Rey. Desde la ciudad de Chimbote les saluda su hermana Esther Lucho de Sánchez y agradeciendo a Dios por permitirme la oportunidad de poder nuevamente compartir el Evangelio en esta noche. Vamos a tratar acerca de lo importante que es reflejar el carácter de Cristo en cada persona que le ha conocido, que camina con Él. Y realmente no es una obra tan sencilla, pero es Dios capacitándonos, transformándonos, mejorando nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para cada día caminar con Él. Quiero mandar un saludo para cada una de las personas que se están uniendo en estos momentos y pedirle por favor que comparta en el Facebook, en sus redes sociales, comparta este mensaje con las personas que tienen sus contactos. También quiero saludar a los hermanos de nuestra querida iglesia en Lima, a toda mi familia natural, a mi familia espiritual y mi familia ministerial. Saludos para nuestro querido pastor Ricardo Larrea y toda la familia, a nuestra pastora Carmen, a los pastores Ricardo Jr., su esposa, nuestra pastora Jessica, el pastor Lionel y su esposa también Betty, y a todos aquellos ministros que en diferentes lugares del Perú y aún en el exterior estamos teniendo el privilegio de poder llevar la palabra de Mega Rey a todas las ciudades donde Dios nos ha puesto, ¿no? La palabra de Dios en esta iglesia de Mega Rey, que es una gran familia. Bien, entonces vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos guíe en estos momentos a través de una oración. Por favor, cierre sus ojos y oremos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor y Dios Todopoderoso, por todo lo que tú nos has dado, por cada una de tus bendiciones, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Padre, te pedimos perdón por todo aquello en lo cual nosotros te hayamos ofendido y te rogamos que en tu gracia y en tu bondad nos ayudes para poder comprender el mensaje que tienes para nosotros y de qué manera podemos hacer que el carácter de Cristo se haga realidad en nuestras vidas. Queremos ser un reflejo de tu gloria, de tu presencia, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar con el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 13. Así que le pido que me acompañe, capítulo 4 de Efesios, en el versículo 13. Y dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El deseo de Dios es llevarnos cada día a la perfección. Si bien es cierto, Dios nos ama tal como somos, y muchas personas llegamos con infinidad de problemas, de eh, dificultades, también con problemas de carácter, a pesar de todo lo que nosotros podamos estar pasando en la vida, Dios nos ama. Dios nos amó y Dios nos va a seguir amando. Pero el deseo de Dios no es que continuemos con las debilidades o aquellas cosas que le desagradan a Él, sino que cuando venimos a sus pies, Él comienza una labor de perfeccionamiento, de santificación. Nos va a enseñar poco a poco y el deseo de Dios es que lleguemos a la estatura de su Hijo Jesucristo. Es decir, que seamos iguales a Jesús. ¿No? Lo que acabamos de leer, a fin de perfeccionar, dice, y en el verso anterior habla acerca de que Él constituyó diferentes tipos de ministerios, está hablando acerca de apóstoles, de Leo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si hay alguien a quien tenemos que compararnos, es al Señor Jesucristo, en el sentido que tanto me estoy acercando a ser semejante a mi Señor Jesús. Así que para ello Dios ha instituido diferentes personas, ministerios, por lo cual nos va a ayudar en nuestro crecimiento, en nuestros cambios, aprendiendo de la palabra de Dios.
También quiero leer Eclesiastés capítulo 9, versos del 11 al 12, y dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes, ni de aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, Dios nos ha dado 24 horas para hacer lo que nosotros decidamos. Si bien es cierto, tenemos obligaciones para con la casa, el hogar, los hijos, el sostén diario, el trabajo y todo aquello que es de nuestro diario vivir. Pero también tenemos que ser conscientes de que Dios es real, Dios nos ama y que Él también merece que le demos tiempo, que le demos nuestro corazón y que podamos invertir tiempo en Él, en acercarnos a Él, en el trato con Él, porque de todas maneras todos estamos bajo el control de lo que Dios permanece y permite en nuestras vidas. Desde el huerto del Edén, cuando Eva anheló el fruto prohibido para independizarse de Dios, así vive el hombre en este mundo. Eh, Cuando Dios hace al ser humano, lo hace perfecto. El ambiente que crea Dios para el ser humano es sobremanera excelente. Hay abundancia de todo lo que el ser humano quería, necesitaba en ese entonces. Pero el Señor lo pone a prueba y le dice, de todo lo que he hecho, puedes coger menos de este árbol, del cual no puedes coger porque si lo hicieras, morirás. Lastimosamente el ser humano fue engañado, Eva fue engañada y comió de aquello que Dios no le había permitido. Asimismo, Adán también comió y ya sabemos que la Biblia dice que la muerte entró a este mundo y a través de estas dos personas, pues toda la humanidad, descendientes de él y de ella, pues todos hemos heredado el mismo fin, que es que la muerte tiene que pasar en esta vida. Todos no somos eternos aquí en la tierra. Nuestra alma es eterna, nuestro espíritu también, pero no nos vamos a quedar en esta tierra para siempre. Dios nos ha establecido en su palabra que hay un paraíso que nos espera si es que pasamos por la puerta que se llama Jesús. Eh, el, el problema es que muchas personas, inclusive como cristianos, podemos estar tentados a vivir independientemente de Dios, dejándolo de lado o solamente dándole una parte de nuestra vida, pero Dios desea más que eso. En lugar de depender de Dios y estar agradecidos por su buena voluntad, se insiste en vivir según sus propios planes. Y solo ante el sufrimiento, cuando no se puede controlar las cosas como se quiere, nos dirigimos la atención a Dios y los problemas se convierten en una oportunidad para volver al Creador. Hay me acuerdo que encontré a un varón a quien le estuve predicando la palabra de Dios y este varón me decía, yo no entiendo por qué, me decía él, de 100 personas que van a la iglesia cristiana, 98 son porque van realmente porque han tenido graves problemas y dos, no, dos sí han estado tranquilos y decidieron ir. Entonces, y una de las cosas que le respondí es que el ser humano es así, hasta que no está en el límite, no se rinde a Dios. Y ese es un problema que no es muy bonito ni para el ser humano y yo creo que tampoco a Dios le agrada mucho. Sin embargo, Dios en su amor infinito nos espera y espera que nosotros lo busquemos y que nos arrepintamos. Y muchas veces los problemas que suceden en la vida no es porque Dios los manda para castigarnos, sino que simplemente son las consecuencias de nuestros pecados que vienen a cargarse sobre nosotros en algún momento. Cuando nosotros sembramos, cuando dice el refrán, ¿no? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Muchas veces sembramos cosas negativas en la vida y obviamente en algún momento los vamos a cosechar. Así que Dios desea que aún en ese momento de cosechas negativas que puede haber
pasado usted por un accidente, un problema, una enfermedad, qué sé yo, una quiebra, o el matrimonio se rompió, o cualquier otra circunstancia complicada, si bien es cierto, Dios no tiene la culpa de lo que haya pasado, sin embargo, Dios puede ayudarte en medio de estas circunstancias si vuelves tu corazón a Él. Tenemos que reconocer que Dios transforma el sufrimiento y el dolor en madurez y responsabilidad para nuestro propio bien. Es en los momentos difíciles que vemos que todo lo que somos y tenemos en la vida son realmente un gran regalo. Si nosotros estamos vivos es porque Dios nos ha concedido la vida. Lo que tenemos, salud, bienestar, lo que sea que tengamos, es porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos lo ha entregado. Porque realmente Él es el que tiene el control de todas las cosas. Pero si aún estuviéramos pasando problemas complicados, dolor, sufrimiento, pon tu mirada en Dios, porque Él es el único que te puede cambiar las circunstancias y hacer lo que hoy día es un dolor para ti, mañana ser un motivo de alegría, porque saliste de una situación con la ayuda de Dios. Tu avance cristiano. Proverbios 24 del 11 al 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte. Ese es un mensaje de Dios para todo aquel que ha venido a Cristo y que conoce el camino del Señor. Libra a todos los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa sus corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad viene a Jesucristo a recibir la salvación. Muchas personas piensan que el ser cristiano es dejar de hacer cosas. Yo ya no tomo, no voy a fiestas, no fumo, no le hago mal a nadie, no robo. Y piensan que eso es agradar a Dios, es ser una buena persona y con eso nos ganamos el cielo. La verdad es que no es así. El Señor Jesucristo nos dice que si no nos arrepentimos, dice, no habrá el perdón. Es necesario arrepentirse. Pero ¿cómo me voy a arrepentir si pienso que yo estoy bien? Hay muchas personas que piensan que están bien, así como están, que es una vida correcta, como no hacen mal a nadie o como no hay tanta maldad como en otras personas que sí hacen cosas más feas que él o ella. Entonces, ¿de qué se tienen que arrepentir? Y es que cuando venimos a escuchar la palabra de Dios es donde recién nos enteramos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la verdad que necesitamos conocer. Algunas personas piensan, por ejemplo, o no piensan que de repente el chisme sea pecado, o el hablar mal, o las críticas constructivas que muchas veces hablamos, ¿no? Déjame hacerte una crítica constructiva y es ocasión para decir lo malo que se opina de otra persona o de una situación X. Pues bien, si nadie te ha pedido una crítica constructiva, no tienes por qué darla, ¿no? Y realmente es importante entender que hay muchas cosas que nosotros hacemos al día que son pecado. Y como no nos damos cuenta, esas están escritas. Y como no nos damos cuenta y no sabemos que son pecado, pues nunca pedimos perdón ni cambiamos nuestra forma de pensar respecto a lo que estamos haciendo, hasta que no entendemos el Evangelio y es la Biblia la que te va a mostrar qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, ahí es donde Dios comienza a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, para comprender realmente la envergadura de lo que estamos haciendo o diciendo y en cómo hemos ofendido a Dios con diferentes pecados. Una de las cosas que tenemos que hacer, así como Dios nos ha dado entendimiento a todos aquellos que estamos escuchando el Evangelio y estamos aprendiendo, así sea que tú tengas solo una semana, si sabes algo y has recibido a Jesucristo, tienes algo que dar. Lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que compartirlo con otras personas. Porque acabamos de leer, libra a los que son llevados a la muerte. Pero no está hablando solamente de esta muerte física, porque todos en algún momento tenemos que morir para pasar a la eternidad. La muerte de la que habla es la muerte eterna.
La Biblia establece que solo hay dos lugares que pueden esperar al ser humano en la eternidad. O en el paraíso con Dios, cuando uno reconoce sus pecados y reconoce y cree en Jesucristo como el único Salvador. O el infierno, donde se van aquellas personas que no reconocieron a Jesús como Salvador y que caminaron sus vidas conforme a sus propios pensamientos y deseos. Lastimosamente esto es una realidad. Jesús mismo lo dice cuando está en la cruz. Y recuerda usted, si ha leído el pasaje o lo ha escuchado, que Jesús estaba muriendo al costado de dos ladrones y uno de ellos le dice, acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Este varón le estaba declarando que estaba creyendo que aquel hombre que moría igual que él, iba un día a regresar en su reino. Este hombre estaba declarando que creía que Jesús era el rey que vendría, a pesar de que en unas horas iba a morir igual que él. Sin embargo, creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios y un día regresaría. Pues bien, esto se llama fe. Creyó en Jesucristo, creyó en quien era Él, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le permitió a este ladrón tener esa promesa de Jesús, de decirle que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? La fe. Él creyó en Jesús. Eso fue todo lo que tuvo la oportunidad de hacer, creerle. Y cuando le creyó, recibió la respuesta de Dios, estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, tenemos que compartir este mensaje de que Jesucristo vino a esta tierra, dio su vida por nosotros, murió, pero también resucitó y está a la diestra del Padre, esperando que toda persona venga al arrepentimiento, venga a Él a ser perdonado de sus pecados para que pueda disfrutar no solo en la eternidad el paraíso, sino aquí en la tierra una vida nueva y una vida abundante. La tribulación o problema quiebra la voluntad humana, la cual es usada por Dios para traer la salvación a las personas que le buscan en medio de su dificultad. De esta manera Jesucristo trata con el cristiano para hacer desaparecer de su vida todo aquello que obstaculiza nuestras vidas cristianas. Cuando Dios ha tratado con un hijo en medio de las pruebas y enfermedades, esta persona ya no va a manifestar la impaciencia, quejas o descontento que antes podía haber tenido, sino todo lo contrario, va a aprender a tener paciencia, confianza en Dios, va a sujetar su voluntad a la voluntad de Él y va a vivir agradecido al Señor. ¿Cuántas veces pasamos por cosas muy difíciles, muy complicadas, y en medio del problema sufrimos, queremos ya desesperadamente salir de esa situación? Queremos que las cosas cambien y clamamos a Dios por ello. Pero Dios se toma su tiempo. Y cuando Él tiene un propósito, Él va a permitir que estés en esa prueba hasta que Dios quite de ti aquellas cosas que te estorban en la vida. Por ejemplo, una persona que confía demasiado en el dinero. Y si Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él, pues es muy probable que Él trate con tu dinero. De tal manera que aunque te desesperes, llores, patalees, Dios te va a dejar en una situación que aprendas a confiar solamente en Él. Y cuando tú cedes, te rindes a Dios y dices, Señor, no tengo nada, todo es tuyo, yo dependo de ti, haz tu voluntad en mí. Cuando hacemos eso, Dios comienza a obrar y comienza a mostrarnos realmente que Él es capaz de sostenernos. Por ejemplo, como estoy tomando el caso del dinero, de sostenerte con tu trabajo o sin tu trabajo, con tus fuerzas o sin tus fuerzas. Dios es capaz de hacer hasta lo imposible, pero lo que quiere cuando estamos en pruebas es que nosotros aprendamos a depender de Él y en ese proceso que nos quitemos aquellas cosas que no te sirven en tu vida. Cuando uno depende mucho del dinero, todo hace en base al dinero. Y cuando Dios es tu dependencia, te vas a dar cuenta que lo primero que Dios va a traer es paz, va a acrecentar tu fe y va a hacer milagros financieros. Va a hacer cosas que tal vez hasta te impresionas, porque ya no vas a depender
de alrededor de ti para que tú puedas estar tranquilo, sino que vas a depender de Dios para tu tranquilidad y Él proveerá conforme a tu fe y Él nunca te va a fallar. En medio de las pruebas es que aprendemos a tener paciencia, confianza en Dios, nos sujetamos a su voluntad y agradecimiento, pues Él va a reproducir el carácter de Cristo en ti, manifestándose la santidad y el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Esto es imposible cuando todo te va bien, porque el ser humano es cómodo y le agrada a su vieja naturaleza, y así no se puede medir el grado de avance en tu nuevo hombre, en Cristo, que nos dio. El Señor Jesucristo tiene el deseo de ayudarnos en todas las cosas. Él mismo, Dios, se hizo hombre y en calidad de hombre, Él tuvo que aprender a vivir por fe. Y Él, en calidad de hombre también, en su fe, aprendió a vivir en obediencia a Dios. Jesucristo, para exigirnos algo, Él primero lo hizo. Cuando Él cumplió con todos los parámetros que el Padre Celestial había determinado, Él rindió aún su propia vida. Y si leemos la Biblia vamos a encontrar que no era algo que a Jesucristo no le preocupara. Él mismo oró antes de que vayan a arrestarlo. Oraba, dice la palabra, angustiosamente y decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿No? Oren conmigo, les pidió a los discípulos, pero no pudieron orar con él. Ellos, él comenzó allí a orar, a clamar y a decirle, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Era el sufrimiento que venía a su vida. Pasa de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el sufrimiento, Dios muchas veces lo permite porque hay un propósito para ello. En Jesús no había ningún pecado que justificara el sufrimiento sobre su vida, pero Él estaba cargando el pecado de la humanidad y por eso es que tenía que pagar el precio del pecado que estaba cargando, el sufrimiento. Y la Biblia establece que Él sufrió terriblemente para su muerte. Normalmente los romanos crucificaban a la gente, pero Jesucristo fue torturado antes de ser crucificado de tal manera que ni siquiera podía cargar el madero encima en sus espaldas. Así que él no solamente murió como si fuera un delincuente de ese tiempo, como un homicida, porque esa era la peor muerte que podían establecer en ese tiempo, sino que fue torturado, fue humillado, fue despreciado y fue atormentado por todas las personas que en ese momento Satanás utilizaba para hacerle daño. A eso añádale el sufrimiento de que sus propios discípulos lo habían abandonado, porque cuando lo tomaron a Jesús todos salieron corriendo. A eso añade el sufrimiento de que uno de los amados de él, uno de sus discípulos amados, lo había vendido por 30 monedas de plata. Añádale a esto otro de sus amados discípulos que decía que daría la vida con él, le había negado 3 veces y hasta había maldecido su nombre por el temor de que le pasara a él lo mismo. Pues bien, el sufrimiento de Jesús en ese entonces no era que él se lo mereciera, no vino sufrimiento porque él había hecho algo malo para sufrir, sino que Dios permitió que él cargara el sufrimiento que demandaba el pecado porque había que pagar el precio para rescatarnos a nosotros. Nuestro sufrimiento de hoy en día no se compara al sufrimiento de Jesús, pero nuestros pecados producen sufrimientos, que muchas veces Dios los puede utilizar como una oportunidad para tratar contigo, para que le creas, para que te arrepientas, para que dejes de pecar, porque al final el precio del pecado es la muerte, como acabamos de leer, ¿no? El precio del pecado es la muerte, pero no una muerte física nada más, sino una muerte por la eternidad. Por eso es que Jesús sufrió como sufrió y Él no desea que ninguna persona tenga que pagar el precio por su propio pecado, porque ya está pagado. Pero las personas tienen que arrepentirse de los pecados, dejar el pecado y caminar con Cristo Jesús, que es nuestro Salvador y Señor. Pero esto no solo es para tratar contigo, sino que hay una asignación para salvar a aquellos que no conocen todavía al Señor Jesucristo y están perdidos en sus delitos y pecados. Tenemos una gran responsabilidad de dar fruto en nuestras vidas, desarrollando el carácter de Cristo.
y dando frutos, también ganando almas para Cristo, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer. Hay muchos matrimonios que están destruidos, hay muchas familias que no saben qué hacer, tienen problemas económicos, problemas de diferente índole, no tienen trabajo, algunos hijos no son amados, algunos padres no son respetados. Hay muchas cosas en los hogares que está pasando hoy en día. Hay mucho dolor en la tierra, pero no es por culpa de Dios, sino nuestros propios pecados son los que permiten que estas cosas pasen. Cuando nosotros volvemos el corazón a Jesús, cuando volvemos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, Dios Jehová, Él tiene misericordia de nosotros, nos ayuda, nos cambia, nos transforma la vida. En verdad, Él es un Dios maravilloso. Tribulación momentánea. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tribulación momentánea. Y es que lo que estás pasando hoy, mañana va a ser un recuerdo. Yo cada vez que paso por alguna dificultad, y he aprendido eso. Cada vez que pasamos por algo difícil que no nos gusta, que nos duele, lo que hago es, Señor, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Dame fortaleza para pasar esta situación. Le pido a Dios que me muestre qué cosas estoy haciendo mal, que tengo que arreglar. Y le agradezco porque sé que mañana voy a ser una persona mejor. De esta situación voy a salir mejor. Sé que esto tendrá recompensa. Si es una prueba tuya, voy a tener recompensa. Y esto va a obrar para bien porque Romanos 8:28 así lo dice. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si tú amas a Dios y ha venido algo duro sobre tu vida, ten tranquilidad. Él te ha dicho, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que si hay algo malo en tu vida, resiste. Dios te ama, no estás solo, no estás sola. Y también es bueno. Tal vez es una bendición disfrazada. Tal vez ese problema que tienes o aquello que no pudiste entender por qué te está pasando, tal vez es una bendición de Dios disfrazada. Tal vez es la lija que Dios va a utilizar para limar tu carácter. Tal vez son tantas cosas que Dios puede tomarlo en sus manos y hacerlo algo maravilloso en tu vida. Así que ama a Dios, confía en Él, resiste, cambia lo que tienes que cambiar, busca en la palabra, qué es lo que Dios te quiere decir a través de las dificultades. Y cree a Dios, y si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Si lo crees, lo verás. Los tiempos difíciles parecen interminables, pero Pablo los llama una leve tribulación momentánea. ¿Por qué leve? Así tu dificultad o tu enfermedad dure muchos años. Imagínese que sea una enfermedad que tengas desde que nació la persona, ¿no? Una enfermedad que desde que nació hasta ahora ya han pasado 40 años. Han pasado 50 años, hermana. ¿Cómo va a ser leve? ¿Cómo va a ser momentánea? Pues bien, en comparación a la eternidad que nos espera, es momentánea. Aunque es difícil, es complicado. Obviamente nadie quiere sufrir tanto, pero no depende nada más del sufrimiento que venga, sino qué actitud tú tienes frente al sufrimiento que estás pasando. Muchas personas cuando pasan por cosas difíciles, como le estoy comentando, una enfermedad, por ejemplo, que pudo haber venido desde que nació la persona, muchas veces lo que pasa es que la persona se enoja con Dios y se pelea con Dios y ya no quiere saber nada de Dios y se hace enemigo de Dios por causa de aquella enfermedad que de repente le está afligiendo. Ahora, si nosotros en medio de la dificultad buscamos el rostro de Dios, Dios puede transformarlo todo, Dios nos puede ayudar, nos puede dar paz. Hay personas que están pasando por alguna dificultad para la gloria de Dios inclusive. Si vemos en la Biblia, por ejemplo, Lázaro, amigo de Jesús, él padeció una enfermedad y murió. Y Jesucristo lo sabía que él estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro esperaban que Jesús
viniera porque lo mandaron a llamar y le dijeron, Señor Jesús, el que tú amas está enfermo, ven pronto. Y Jesús leyó, escuchó el mensaje que le estaban llamando y Jesús no fue, siguió haciendo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque había un propósito. Yo me imagino a estas dos mujeres, hermanas de Lázaro, al pie de Lázaro, tratando con pañitos, con lo que podían, llorando, angustiadas, esperando, mirando en la puerta a ver a qué hora viene Jesús. Y cuando vino el mensajero y le dije, y yo me imagino, ¿le dijiste a Jesús? Sí, sí le di el mensaje. ¿Y qué te dijo? Nada. Entonces ellas dirían, ¿qué pasó? ¿Por qué? Jesús. Y luego venían los días y nada, no aparecía Jesús. Entonces ellas lloraban y confundidas, no sabían qué pasaba. Y su hermano iba deteriorando su enfermedad hasta que dejó de respirar y murió. Ellas tienen que hacer el cortejo, lo entierran al hermano, pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, pasa 4 días. Yo me imagino a esas dos mujeres no solamente tristes porque su hermano ha muerto, sino tristes porque Jesucristo que podía ayudarlos no estaba allí. Porque sabiendo Jesús que su amigo estaba enfermo, ¿por qué no vino? Yo me imagino a esas mujeres con mucha confusión, por una parte, pero no, pero él, y no des- y- pero si él ha hecho tantas cosas por tanta gente extraña, ¿por qué no lo pudo hacer con él? Que no nos decía que nos amaba, no decía, él no era su amigo. Tantas preguntas que ellas pudieron haber tenido. Pero Jesús tiene un propósito para todo lo que hace. A él no se le escapa nada. Y él dijo, es para la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque el milagro que iba a hacer con Lázaro era un milagro extraordinario, era una maravilla. 4 días ya el cuerpo está aguzanado, está putrefacto, está descompuesto. Así que no iba a ser nada, jamás se había visto algo así. Y Jesús vino en el momento preciso. Pero miren lo interesante de esta reflexión. Y es que Jesús, cuando ve a estas dos mujeres que eran sus amigas, le dicen, Jesús, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Por qué? Y lloran con él. Y Jesús se conmueve. Jesús llegaba para hacer el milagro que su padre le había dicho. Hay que levantarlo después de 4 días. Y Jesús llegó a los 4 días. Pero cuando él ve el sufrimiento de toda la gente allí, cómo lloraban, y a sus hermanas llorando, dice que Jesús lloró. Y es que cuando tú y yo pasamos por problemas, aunque nosotros querramos que esa enfermedad, ese problema se solucione rápido, y aunque tengamos muchos pensamientos en la mente diciendo, pero Señor, si Dios está conmigo, si yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago esto, yo predico, ¿por qué el Señor no me ayuda? ¿Por qué acaso es que no le importo? Pero ninguna de esas preguntas o angustias van a mover en la mano de Dios hasta que sea el tiempo. Y es que todo tiene un propósito. Dios permitió el sufrimiento de toda esta gente para glorificar. Y también algo más. Jesús lloró porque no es indolente Jesucristo. Jesús lloró al ver el sufrimiento de todos ellos porque eran sus amigos, a quien él amaba. Y lloró junto con ellos. Por eso es que el apóstol Pablo más adelante dice, llorad con los que lloran, reíd con los que ríen, porque como seres humanos vamos a tener sentimientos de llorar, de sufrir, pero todo tiene un propósito. Cuando confiamos en Dios, Dios va a hacer su voluntad y va a perfeccionar su voluntad y todo para la gloria de su nombre. Jesucristo llegó en el tiempo que debía de llegar e hizo lo que tenía que hacer para que la gente de esa nación supiera que realmente Dios podía levantar de entre los muertos a aquellos que esperaban en Él. Es el mismo Jesús que hoy en día te dice, espera, ten paciencia, ten ánimo, Dios te ama y Él sabe lo que está haciendo. Y cuando llegue el momento, Dios levantará, Dios hará como Él quiere.
Los tiempos difíciles parecen interminables, pero Pablo los llama una leve tribulación momentánea. Él pudo escribir estas palabras a pesar de haber sufrido cárceles, persecuciones, castigos, largos naufragios, mordeduras de serpientes, cepos, persecuciones a muerte y mucho más. Con su ejemplo nos guía a confiar y a esperar en Dios. Aún las pruebas más duras y complicadas que pasemos en comparación con la eternidad transcurren en un instante. Y en este mundo enfrentamos tantos desafíos e inconvenientes, problemas, enfermedades, accidentes, situaciones que parecen incontrolables, etcétera. Pero ¿qué haríamos sin nuestro buen Dios, que es nuestro sanador, proveedor, ayudador, libertador y asesor divino? Dios es bueno y Él tiene el control de todas las cosas. Dios sabe lo que sufrimos, sabe que nos duele. Sin embargo, en medio de tu dolor, Él te está consolando. Él te está abrazando, Él te está dando fuerzas. Cuando tú en medio de tu dolor lo buscas, oras, lees su palabra, confías en lo que Él ha dicho y esperas en Él, Él hará. Pero ¿qué pasa si a pesar de que tú le estás pidiendo a Dios de repente una sanidad y esa sanidad no llegue y de repente Dios decide llevarte? Pues la Biblia dice que allá nos espera Él con los brazos abiertos y donde habrá el descanso para nuestras obras, ¿no? Así que con Jesús nunca hay pierde. Todo, tú vives aquí en la tierra con Jesús, Dios te va a dar una vida nueva, una vida abundante, una vida de muchas cosas buenas, aunque vengan problemas y situaciones difíciles, Él siempre te dará la fortaleza. Te vas de este mundo, te vas a sus brazos, a su presencia para descansar y nunca más volver a ver pecado en tu vida, ni ningún mal, ni ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna lágrima más, porque en su presencia ya no hay más que paz y felicidad. Así que es bueno vivir con Jesús tanto aquí en la tierra como en el cielo por la eternidad. Aprendamos del fracaso. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantarán. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Dice, 7 veces puede caer el justo, y eso significa que podemos posiblemente pasar eh, por cosas como, por ejemplo, ¿no? Hermana, yo tenía este problema y mire, ya con el Señor estaba caminando muy bien, pero de pronto de nuevo me caí y hice lo mismo y ahora ¿qué hago? Me siento mal, me siento culpable. Pues bien, dice la palabra que si 7 veces tú caes, con todo Dios te levanta de nuevo. Pero ¿a quién te va a levantar? Aquel que se cayó y le dice, Señor, perdóname, caí otra vez, perdóname, por favor, ayúdame. Y cuando tú levantas tu mirada a Dios y levantas la mano para pedir ayuda, Dios te va a tomar y te va a levantar otra vez. Obviamente si eres sincero, si fue porque caíste, no querías, pero sin embargo no pudiste evitarlo. Dios es un Dios que cumple su palabra. 7 veces no significa que haya, uy, ya caí una vez, dos, uy, ya no me va a faltar, y después a la octava, no, es el número perfecto. Si realmente amamos a Dios y perseveramos, si tú te caes y cuidas, y eres más cuidadoso, la próxima vez no te caerás. Yo estaba conversando con mi esposo hoy día, perdón, y, y veíamos una película donde una señorita le enseñaba a un joven a manejar bicicleta, y yo miraba y decía, yo cuando manejé bicicleta, cuando aprendí a manejar bicicleta, yo aprendí con la bicicleta de mi padre, que era una bicicleta enorme, grandota, y no había nadie que me agarrara la bicicleta. Así que yo he sufrido más caídas que me paraba en el suelo con la bicicleta, imagínese pues, y flaquita, en ese tiempo que tenía pues 14 años, 15 años, y toda flaquita, y la bicicleta era más grande que yo, así que cada caída me levantaba, me sacudía, me raspaba, pero y me volvía a subir a la bicicleta hasta que la dominé. Pues bien, no importa cuántas veces caigas, llegará un momento en que lo vas a dominar. Si eres sincero, persevera. Si eres sincero o sincera, ama a Dios, pide perdón, llora si quieres llorar, pero sacúdete y levántate de nuevo porque hay nuevas oportunidades en Él.
No puedes vivir como te parece sin obedecer a Dios para que en el momento de la desesperación y la angustia le reclames diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿A quién le hice daño para merecer esto? ¿Qué he hecho yo? Etcétera. Las cosas no funcionan así. Si deseas que Dios te rescate de las enfermedades graves, los tiempos difíciles y complicados, debes buscarlo, pero no solamente cuando están difíciles las cosas. A veces cuando todo está tranquilo nos relajamos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, muchos dejan de congregar, dejan de hacer la voluntad de Dios. Y cuando viene el problema ahí sí corriendo se viene al Señor Jesús. No hagamos eso. Busquemos a Dios en todo tiempo. Lo que mueve a Dios a tu favor en medio de la tribulación es cómo has caminado con Él cuando estabas bien, alegre, rebosante de salud y felicidad. Aprendamos de nuestros fracasos. Si caímos en algo, Dios no te condena. Dios te ama, Dios te levanta. Y no tengas vergüenza, pero qué vergüenza en la iglesia, ya saben lo que yo hice. No tengas vergüenza porque la iglesia es tu familia espiritual. El día que nos vayamos al cielo, ahí nos vamos a encontrar y decir, hermana, hola, ¿cómo estás? Ya llegaste, sí, somos familia porque somos hijos del mismo Padre. Así que no tengas vergüenza de regresar a la casa de Dios, porque allí no hay gente perfecta, número uno. Número dos, no hay jueces. El único juez que nos juzga es Dios. Hay hermanos, diferentes tipos de hermanos. Algunos han crecido más, otros menos. Algunos tienen muchas dificultades, otras ya pasaron por eso. Y si de alguna manera, como hermanos en Cristo, ves algo bueno en nosotros, es simplemente Cristo que nos ha ido perfeccionando, puliendo y quitando lo malo y nos ha ido ayudando y transformándonos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que pone cada cristiano en la iglesia? Perseverancia. ¿Qué es lo que tienes que tener para poder tener una vida cristiana como a Dios le agrada? Perseverancia, persistencia, seguir adelante con Dios. No importando la circunstancia, usted sigue adelante. Te amaneciste con tu mesa llena de manjares. Gracias, Señor, por los manjares que me voy a servir. Amaneciste, no tienes nada más que un pan duro en la esquina. Gracias, Señor, porque es tu bendición para hoy. No importa la circunstancia que puedas pasar, tú sea agradecido con Dios y camina con Él. Cargando la cruz de Cristo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que Jesucristo no nos ha dicho, ven a mí y tu vida va a ser color de rosa. No te preocupes, que todos los problemas los arreglo yo, tú descansa y sé feliz. Eso no es la promesa de Jesús. Más bien nos ha dicho, van a tener aflicciones en el mundo, pero tengan confianza, yo he vencido a todo, ¿no? Entonces Jesús nos ha prometido una vida abundante, pero con persecución también. Es decir, que no te va a ser fácil. Y la verdad, hermano y hermana, en esta vida nadie se la lleva fácil. Nadie, 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 nadie. Hasta los bebitos, si quieren mamar, tienen que llorar, ¿no? El bebito tiene problemas, de repente el pañalito ya tienen que cambiarlo, tiene que llorar. Y tiene hasta llamar la atención, hasta que se dan cuenta la mamá y dice, uy, el pañalito, ahí está a limpiarlo. ¿No? Tiene calor, llora. El bebito, hasta los bebitos tienen problemas en esta tierra. Pues bien, Dios dice, no te preocupes, van a haber problemas, pero confía, yo estoy contigo y te voy a ayudar. Todo lo que Dios es en amor, gracia, santidad, verdad, justicia y toda virtud fue vista en Cristo. Los hombres no vieron esta gloria y los discípulos lo hicieron en forma simple. La perfecta vida de Cristo se produce en ti. Aquí está. ¿Cuándo es que el carácter de Cristo se va a reflejar en mí? Pues bien, no, bien, veamos qué dice. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, lo primero que hay que hacer es te circuncidas el corazón, santificándote cada día. El Señor estableció un pacto con el pueblo de Israel.
que todos los varones nacidos tenían que ser circuncidados al 8º día. Pues bien, estos varones eran llevados al templo y el sacerdote los circuncidaba. Ahora, él nos dice también en el Antiguo Testamento que esto realmente es una representación de lo que Dios quería. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. No está pidiendo solamente un acto físico, sino que lo que está pidiendo realmente es un acto interno, espiritual. Quita el prepucio de tu corazón. ¿Cómo así? Quita todo aquello que está de más de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay aquello que está contaminando tu corazón? Examínalo. Hay chisme, crítica, hay murmuración. ¿Qué hay? ¿Recuerdas el pasado constantemente? ¿Qué cosa hay? Perdón. Lo que sea que esté afectando tu corazón y que es pecado, debemos cortarlo. ¿Qué te aleja de Dios? ¿Qué hace que tu relación con Dios sea estorbada? ¿Demasiado afán? ¿Demasiado trabajo? ¿Qué hace? Examina tu corazón. ¿Es que ya no amas a Dios como lo amabas al principio? ¿Es que cuando te levantas ya no piensas en Él? ¿Ya no es importante orar para ti? ¿Ya no es importante leer la Biblia? Entonces lo que Dios quiere es que cortemos de nuestro corazón aquellas cosas que son pecaminosas. Y dice Él, y no vaya a ser que salga mi ira, es decir, que Él podría enojarse, como fuego y se encienda. Y cuando Dios se enoja, se enoja. Segundo, cargar tu cruz. No caer en tentación, pasar las pruebas, es parte de cargar la cruz. No caer en tentación, pasar las pruebas, pagar el precio, sufrir persecuciones, sufrir el agravio, predicar el evangelio y apoyar las misiones. Es parte de lo que significa cargar la cruz. Y es que mientras que estemos en esta tierra, si bien es cierto, tenemos un Dios poderoso, todopoderoso que nos ama, que nos cambia la vida, que su palabra nos llena de paz, de felicidad, nos da el camino, nos enseña dónde tenemos que ir, el camino correcto, el camino de bendición. También tenemos un enemigo que nos hace la vida a cuadritos y que Dios le permite muchas veces para poner en práctica lo que tú ya aprendiste. ¿Cómo vas a poder convertirte en un hombre, en una mujer perdonadora, si la gente no te afecta, no te hace nada? Cuando nadie te hace nada no necesitas perdonar, pero cuando están allí encima tuyo, ahí sí, doblar rodilla y a perdonar y sacar del corazón todo mal sentimiento que se haya metido, porque no es perdonar solamente de la boca para afuera, sino desde el corazón. Así que todo eso es parte de cargar la cruz. Mientras más nosotros en medio del sufrimiento buscamos el rostro de Cristo, hacemos lo que Dios nos dice, aunque duela, aunque no lo entendamos, hacemos su voluntad y hacemos todo esto que acabamos de mencionar, pues bien, tu vida va a ser diferente. Entonces te vas a parecer más a Jesucristo, porque cuando a Jesucristo lo insultaban o lo agredían, Él no respondía de la misma manera. Él actuaba siempre con misericordia con las personas. Yo le decía a unos hermanos hace unos días, en una oportunidad Jesucristo multiplicó panes y peces para 5,000, en otra para 7,000 varones, aparte de los que estaban. Pero el día que Él se fue al cielo y se quedaron sus discípulos, solo habían 120. ¿Dónde estaban esos miles que habían recibido las bendiciones de Dios? ¿Dónde estaban esas ciudades que lo habían seguido de una ciudad a otra para ver y para recibir los milagros que Jesús hacía? ¿Por qué ahora ya no estaban? Y es que Dios va a cernir y va a probar. En el sufrimiento se le busca a Jesús, pero es en medio del sufrimiento donde realmente Dios va a probar el corazón. Si realmente lo amas, tú vas a permanecer con Él en las buenas y en las malas. Y cuando Él te venga a buscar, tú dirás, heme aquí, aquí estoy, orando, perseverando y haciendo su voluntad, a pesar de las circunstancias que te pueda rodear. Conclusión,
Primera de Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. Dios desea que sus hijos que le representan en el mundo comprendamos la importancia de la vida de Jesús en nuestras vidas. Y es importante que no solamente Jesús pueda vivir en nosotros y permanezca en nosotros, sino que nosotros podamos reflejarlo a Él. Porque Él puede estar en nosotros, pero puede estar escondido. ¿Quién en tu casa, en tu familia, en tu trabajo saben que eres cristiano? De repente nadie sabe que eres cristiano porque lo has escondido a Él. No, tienes que reflejarlo a Él. Tiene que salir. Cuando tú hablas, ¿cómo hablas? ¿Qué sale de tu boca? El cristiano tiene una forma de hablar diferente que la persona que no tiene a Cristo. Así que, ¿qué es lo que haces? Todo lo que tú haces, lo que tú dices, refleja quién eres tú. Y si dentro de tu corazón está Cristo, tú estarás reflejando a Cristo en tu diario vivir. Para demostrar a los que a los que nos conocen, y en especial al maligno, de que lo que recibimos del primer Adán ya no está en nosotros, no está operando, sino que ahora vivimos el estilo de vida cristiana que adquirimos de nuestro Salvador Jesucristo, para la gloria y honra de nuestro buen Dios. ¿Para qué nos salvó el Señor? No solamente porque nos ama y no quiere que nos perdamos, también para que salvemos a otros y para que compartamos con los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es realmente una obra maravillosa y es que cada vez que servimos a Dios, ganamos almas, predicamos el Evangelio, hacemos la voluntad de Dios, Él nos abre puertas, nos bendice y nos da todo aquello que nos hace falta, porque Dios es un buen galardonador de todos aquellos que le buscan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por tu bondad de haber dado a tu Hijo Jesús para venir aquí a la tierra. Gracias, amado Jesús, por haber sido esforzado y valiente. Durante 33 años y medio que duró tu vida, tú no pecaste, amaste a tu Padre, diste un buen ejemplo, obedeciste, no hiciste tu voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Y al final diste tu vida en la cruz para rescatarnos. Gracias, Señor, porque si no lo hubieras hecho tú, todos estaríamos perdidos. Gracias, Padre. Perdónanos porque muchas veces no valoramos y no nos damos cuenta de la realidad de tu presencia en nuestras vidas. Perdónanos todo aquello que te ofende de nosotros y ayúdanos a ser fieles y a reflejar tu carácter, Señor Jesucristo. Perdónanos a todos aquellos que hasta aquí no hemos orado como debiéramos orar o no hemos leído la Biblia todos los días. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de congregar por alguna razón. Ayúdanos para poder hacer tu voluntad y que las personas que nos vean te puedan ver a ti, Señor Jesús. Que podamos menguar para que tú crezcas en nosotros. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. Bendícelos, ayúdalos, levántalos en el nombre de Jesucristo. Y a los que están pasando por pruebas difíciles, Señor, te ruego que los sostengas, que los fortalezcas, que consueles toda lágrima, Señor, que salió de sus rostros, Padre, de sus ojos. Ayúdalos, Dios, para que puedan levantarse, para que no decaiga su fe. Bendícelos y que puedan esperar en ti con paz, con paciencia. Quiero aprovechar por orar por nuestro hermano Juan, para que tú lo bendigas, lo ayudes. Él te necesita, Señor. Padre, ayúdalo. Tú sabes por qué está en esa situación. Y te pido, Padre mío, junto con todos mis hermanos, que tengas misericordia, que lo perdones, que lo ayudes y tal vez tú quisieras darle una nueva oportunidad. Levántalo, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias porque sabemos que todo lo que tú haces es bueno y mañana más tarde, Señor, veremos el fruto de este sufrimiento con una vida completamente renovada, cambiada, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, y perdónanos porque muchas veces nuestros pecados, Señor, nosotros que a veces, Señor, cometemos, todos nosotros, pueden estar afectándonos y no nos damos cuenta. Ayúdanos, por favor, a caminar en santidad como tú quieres. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a las personas que me han acompañado
Buenas noches a mi hermana Susana Vargas, un abrazo fuerte, hermanita. A Giancarlo Rodríguez, qué bueno, que hermano, que nos estás acompañando desde Colombia, un abrazo para ti, para toda la familia. Nuestra hermana Zaine, bendiciones, querida Zaine. Margot Rojas de Lima, un abrazo, hermana Margot. Angie Ramos de Chile, un abrazo fuerte, mi hermana querida, Dios te bendiga muchísimo. Nuestra hermana Soledad de acá de Chimbote, Soledad Coveñas, un abrazo fuerte también. Y para su hija Marjorie desde Lima, bendiciones un montón para cada uno de ustedes. Por favor, compartan el mensaje y conmigo será para una siguiente oportunidad. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones.